Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Cristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en el Cristo Jesús. Que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Con lo cual el testimonio del Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del Señor nuestro, Jesús, el Cristo. El cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta en el día de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Está dividido Cristo. Todavía, hermanos, os ruego por el nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Está dividido el Cristo, fue colgado en el madero Pablo por vosotros. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si he bautizado algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras para que no sea hecha vana el madero del Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. De él, sin embargo, vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios sabiduría, y justicia, y santificación, y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No fui con altivez de palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Dios. Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a este colgado en el madero. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de potencia. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas el de nadie es discernido. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. 1 Corintios 3. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y divisiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo, y qué es Apolos, sino siervos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio? Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su salario conforme a su labor. Porque nosotros, colaboradores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, más otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que prosiguió el edificio, recibirá el salario. Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, el empero será salvo, mas así como pasado por fuego. ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. Porque la sabiduría de este mundo, locura es acerca de Dios, porque escrito está, Él, que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, que todo es vuestro. Y vosotros del Cristo, y el Cristo de Dios. 1 Corintios 4. El ministerio de los apóstoles. Ténganos los hombres por ministros del Cristo, y dispensadores de los misterios de Dios. Se requiere sin embargo en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Pero esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya, y bien que reinéis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros.
Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres. Nosotros locos por amor del Cristo, y vosotros prudentes en el Cristo, nosotros flacos, y vosotros fuertes, vosotros nobles, y nosotros viles. Hasta esta hora hambrientos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos. Y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y sufrimos. Somos blasfemados, y rogamos. Hemos venido a ser como la basura de este mundo, inmundicias de todos hasta ahora. Es el verdadero No mensaje. escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Amén. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño en todas partes en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y conoceré, no las palabras de los que andan envanecidos, sino la virtud. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con caridad y espíritu de mansedumbre? Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, y no tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Yo ciertamente, como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua Cristo es sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque voy a juzgar los que están fuera. No juzgáis vosotros de los que están dentro. Porque de los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese malo de vosotros mismos. Bendito es el Señor. Es importante que compartas esta palabra. Primera de Corintios. Bendecido seas.